¿Qué haces cuando has gastado 40 millones de dólares intentando arreglar a tu hija y lo único que funciona es un hombre que limpia suelos por 12 dólares la hora? No es un acertijo. Es lo que ocurrió en el piso 35 de la Torre Harrington un martes por la tarde en noviembre. Y para cuando todo terminó, nada en ese edificio volvería a ser igual. Victoria Langford dirigía una empresa de biotecnología de 4.000 millones de dólares. Tenía 17 personas cuyo único trabajo era anticipar sus necesidades antes de que ella las sintiera. Tenía un ático en el piso 35 con ventanales de suelo a techo que hacían que Manhattan pareciera algo de su propiedad. Y durante 93 días seguidos, no había podido hacer que su hija de 7 años dejara de llorar. Lucas Bennett empujaba un carro de limpieza por esos mismos pasillos cada mañana a las 6:15. Su carro tenía una rueda izquierda que chirriaba. Sabía qué baldosas cerca del ascensor se deformaban con la solución de limpieza y cuáles no. Sabía que la mujer del 3502 siempre dejaba una taza de café frío fuera de su puerta las mañanas en que había estado llorando. Se fijaba en las cosas. Era todo lo que le quedaba por hacer con sus manos. Mantenía la cabeza gacha, no por timidez, sino por algo mucho más pesado. Sigue escuchando esta historia, porque lo que está a punto de suceder cambiará tu forma de pensar sobre lo que significa conectar con alguien. 3 meses antes de ese martes, una pequeña avioneta que traía a Richard Langford a casa desde una conferencia en Ginebra perdió presión sobre el Atlántico. Tenía 41 años. Llevaba un sándwich en su equipaje de mano que él mismo había preparado. Lo hizo porque Lily, su hija, había pedido pepinillos extra, y él no confiaba en que las tiendas del aeropuerto lo hicieran bien. Nunca volvió a casa. Lily tenía 7 años. Tenía el humor oscuro de su padre y la mandíbula de su madre. Y había sido, según todos, una niña que llenaba las habitaciones. Inventaba nombres para las palomas. Llevaba un diario de preguntas serias que incluía anotaciones como ¿por qué las escaleras mecánicas terminan tan de repente? ¿Y la luna tiene una estación favorita? Era, en resumen, una niña que recibía al mundo con ambas manos abiertas. Después de la llamada telefónica, la cerró. La primera semana no habló. La segunda semana empezó a llorar a horas impredecibles. A las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, durante el desayuno, a mitad de una frase. No era un llanto ruidoso, sino de ese que se filtra como un grifo del que nadie puede encontrar la llave de paso. Victoria contrató al primer especialista en 10 días, un terapeuta de trauma infantil con 2 libros publicados y una lista de espera de 6 meses. Lily se sentó en la silla, miró a la pared y no dijo una palabra durante 4 sesiones seguidas. El terapeuta recomendó una segunda opinión. La segunda opinión recomendó una tercera. Para la 8ª semana, Victoria había reunido un equipo que incluía un psiquiatra infantil, un terapeuta de arte, un especialista en EMDR, un consejero de duelo pediátrico y una mujer especializada en respuesta a traumas somáticos en niños menores de 10 años. Cada uno venía al ático en días diferentes. Lily los toleraba como se tolera un sonido que no se puede apagar. 8 niñeras vinieron y se fueron en 60 días. La cuarta se quedó encerrada en el balcón durante 3 horas. La séptima se despertó un martes por la mañana y encontró la mitad de su pelo en el suelo del baño. Nadie culpaba a Lily. No se podía. No estaba siendo cruel. Era una niña que había aprendido que la gente se va, y simplemente lo demostraba antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo ellos mismos. Victoria leía cada informe, hacía notas en los márgenes, programaba llamadas de seguimiento. Trajo en avión a un consultor de Londres que había trabajado con niños en zonas de conflicto. Por la noche, después de que Lily finalmente se durmiera de tanto llorar, Victoria se sentaba en su escritorio, en la oscuridad, y miraba los informes. Pensaba en lo extraño que era que la misma mente que podía reestructurar una división farmacéutica en quiebra en 72 horas, no pudiera encontrar una sola cosa correcta que decirle a su propia hija. Ella siempre había creído, como lo hacen las personas muy competentes, que todo problema tenía una solución si se aplicaba suficiente inteligencia y recursos. Lo creía con todo su ser,
Había construido su carrera sobre esa base. El duelo se instaló en el ático como un tercer ocupante. Tenía su propia silla en la mesa. Subía con ellas en el ascensor. Victoria pasaba cada mañana junto a los abrigos de su marido y todavía no se atrevía a moverlos. Y cada mañana tocaba la manga del abrigo azul marino. Solo la manga, solo por un segundo. Y luego se iba a trabajar. Todavía iba a trabajar. Eso era lo que la gente admiraba de ella y lo que la estaba destruyendo en silencio. Iba a trabajar porque la alternativa era quedarse en casa y ver a su hija disolverse. Y al menos en el trabajo, sabía lo que se suponía que debían hacer sus manos. Lucas Bennett llevaba 14 meses con el contrato de Clean Corp en la Torre Harrington. Antes de eso enseñó en un preescolar en Brooklyn durante 6 años. Había sido, según todos, bueno en ello. Paciente de la manera particular en que hay que ser paciente con los niños de 4 años, que es menos como esperar y más como existir en una frecuencia diferente. Sus niños lo llamaban Señor B. Tenía un estante con pequeños juguetes en el aula para los niños que necesitaban algo que sostener mientras hablaban. Dejó la enseñanza 2 años después del accidente. No porque no pudiera con los niños, porque sí podía, sino porque cada aula le recordaba todo lo que su hijo nunca sería. Noah había tenido 5 años. Tenía los ojos oscuros de su padre y la risa de su madre, Laura, que era el tipo de risa que hacía reír a los demás incluso antes de oír el chiste. Él y Laura murieron un miércoles de octubre en la autopista, atropellados por un camión al que le reventó un neumático. Lucas estaba en una reunión de padres y maestros a 2 millas de distancia. Los había besado a ambos esa mañana. Recordaba haber pensado, mientras los besaba, que tenía que acordarse de llamar al fontanero por el lavabo del baño. Pensaba mucho en eso. El fontanero, el lavabo, el último pensamiento completamente ordinario de una mañana ordinaria que puso fin a su vida tal como la conocía. Aceptó el trabajo de limpieza porque nadie esperaba conversación del hombre que empujaba el carro de la mopa. Eso le convenía. Podía existir sin tener que explicarse. Y en la geografía de su dolor, eso era una forma de piedad. Sabía qué suelos necesitaban qué soluciones. Sabía en qué oficinas había gente que se peleaba y en cuáles solo gente cansada. Se fijaba en las cosas de la manera en que la gente se fija en las cosas cuando ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. No apartes la vista todavía, porque lo que sucede a continuación no comenzó con una conversación, sino con un sonido. El sonido provenía de detrás del pilar de mármol, cerca del pasillo de servicio en el piso 35. Lucas lo oyó a las 2:50 de un jueves por la tarde, justo después de que el piso ejecutivo se vaciara para la reunión general de las 3 en punto. Un sonido bajo, cuidadoso. No una rabieta, más bien como alguien que intenta con todas sus fuerzas respirar en silencio y no lo consigue del todo. Detuvo el carro. Se quedó allí. Lily Langford estaba sentada en el suelo detrás del pilar, con las rodillas pegadas al pecho y una muñeca de trapo con pelo de lana amarilla bajo un brazo. Llevaba la bufanda de lana azul marino de su padre alrededor de los hombros. Aunque el edificio tenía climatización a 68 grados, no lo estaba mirando a él. Lucas no se agachó de forma ensayada. Simplemente se dejó caer en el suelo y se sentó allí, a unos 4 pies de distancia, con la espalda contra el mármol. De la misma forma en que te sientas cerca de un pájaro que no quieres asustar. No dijo nada durante unos 2 minutos. Luego, metió la mano en el bolsillo delantero de su camisa de trabajo y sacó algo pequeño. Lo había hecho durante varias noches en las últimas 2 semanas, durante las horas en que el sueño no llegaba y sus manos necesitaban algo que hacer. Era un oso, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano, hecho con la manga de una vieja camisa de franela gris. Los ojos eran 2 botones desiguales, uno marrón y otro negro. Había cosido la boca ligeramente torcida para que pareciera que estaba pensando en sonreír en lugar de comprometerse a ello. Lo dejó en el suelo entre ellos y apartó la mano. Lily lo miró durante un buen rato. Su respiración seguía siendo irregular. No lo alcanzó. Lucas estaba en silencio. Su mano izquierda descansaba sobre su rodilla. Ella podía ver la cicatriz en el dorso,
una cresta pálida que iba desde el nudillo hasta la muñeca. Después de 4 minutos, Lily extendió un dedo y tocó la oreja del oso. Dejó de llorar, no de golpe, sino de la manera en que el llanto se detiene cuando algo finalmente tiene sentido para tu cuerpo antes de que tu cerebro entienda por qué. Lo recogió, miró los botones desiguales, miró a Lucas. «Tiene los ojos diferentes», dijo ella. «Sí», dijo Lucas. «Se me acabaron los marrones». Ella giró el oso en sus manos. Su respiración se había calmado. «¿Cómo se llama?» «Todavía no tiene nombre. Esa parte no me corresponde a mí». Ella pensó en esto seriamente, de la manera en que los niños de 7 años piensan en las cosas que realmente importan. «Capitán», dijo ella. «Buen nombre», dijo Lucas. Se levantó, recogió su carro y volvió al trabajo. En la grabación de seguridad de la oficina de Victoria, la marca de tiempo indicaba de 2:57 a 3:09. 12 minutos. Victoria la vio 2 veces, inclinada hacia adelante, con una mano apoyada en el escritorio. Observaba la imagen de su hija sentada en silencio junto a un hombre que nunca había visto, sosteniendo un pequeño oso gris, sin llorar. No se movió durante mucho tiempo después de que terminara la grabación. Buscó el directorio de empleados de los contratistas de Clean Corp. Encontró su nombre, Lucas Bennett. 40 millones en turnos de limpieza a lo largo de 14 meses. Sin quejas, sin incidentes. Ocupación anterior. Educador. Cerró el archivo y se sentó en la oscuridad. La tarde siguiente, Lily bajó al piso 34 exactamente a las 3 en punto. Lucas estaba puliendo las baldosas del pasillo cerca de la escalera sur. Ella se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, con Capitán bajo el brazo, y lo miró. Él siguió puliendo. «Vas a manchar tu vestido de polvo», dijo él. «Lo sé», dijo ella, y se quedó quieta. Terminó la sección en la que estaba y se sentó en el suelo frente a ella. Sacó la bolsa del almuerzo que llevaba, la del cierre de aluminio rayado. Sacó 2 recipientes pequeños y le entregó uno sin ceremonias. Olía a jengibre y salsa de soja. «¿Qué es esto?», dijo ella. «La receta de Noah», dijo él. «La inventó cuando tenía 4 años. Pones el arroz, le añades demasiada salsa de soja y luego añades jengibre porque el jengibre es serio». Lily miró el recipiente. «¿Quién es Noah?». Lucas se quedó en silencio por un momento. «Era mi hijo», dijo. Ella lo miró. «Era», repitió él. Ella no dijo que lo sentía. No dijo nada. Se comió el arroz. Después de 1 minuto, dijo, «Mi papá también tenía una receta de sándwich, pepinillos extra». «Suena bien», dijo Lucas. Esa fue toda la conversación. Pero ella volvió al día siguiente, y al día siguiente. Traía a Capitán cada vez. Para la segunda semana, Lily le pedía historias. No grandes, sino pequeñas. Lucas las contaba como habla alguien que ha aprendido a ser cuidadoso con las palabras. Una tarde, encontró un viejo paño de cocina en el armario de suministros, de un azul desvaído con el borde deshilachado, y lo dobló en forma de un pequeño barco, mientras ella miraba. «Hay un capitán», dijo, alisando el pliegue a lo largo de la proa, «que ha navegado el mismo tramo de agua toda su vida. Conoce cada ola. Sabe cuáles lo van a golpear de lado y cuáles van a pasar de largo. Un día sube un pasajero que nunca ha estado en un barco, asustado de todo, asustado del sonido que hace el casco, asustado del agua oscura de debajo. Puso el barco en el suelo entre ellos. El capitán no explica el océano, simplemente sigue navegando. Y después de un tiempo, el pasajero deja de tener miedo del sonido porque lo ha oído suficientes veces como para saber que no significa que el barco se está hundiendo, solo significa que se están moviendo. Lily estaba en silencio. Puso a Capitán en el barco. «¿El capitán alguna vez tiene miedo?», preguntó. «Todos los días», dijo Lucas. «Simplemente no deja de navegar». Miró el barco durante mucho tiempo. Luego se acostó de lado en el suelo, con un brazo bajo la cabeza, y se durmió. Era la primera vez en 91 días que dormía en un lugar que no fuera la cama de su madre, acurrucada contra las costillas de Victoria a las 2 de la mañana, porque ese era el único lugar que se sentía seguro.
Victoria se enteró por la niñera. Se paró en la entrada del pasillo de servicio y observó a su hija durmiendo en el suelo, con la mejilla sobre el brazo. Un oso hecho a mano sobre un barco de paño de cocina a su lado, y un hombre que apenas conocía sentado en silencio cerca, sin hacer nada, solo estando presente. Se le hizo un nudo en la garganta. Se llevó la mano a la boca. Volvió a su oficina, se sentó en su escritorio y se miró las manos durante mucho tiempo. Estaba empezando a entender algo para lo que aún no tenía palabras. Los doctores habían venido con sus títulos y sus marcos teóricos y su lenguaje para lo que Lily estaba pasando. Lucas había venido con un paño de cocina doblado y demasiada salsa de soja. Y de alguna manera, el paño de cocina estaba ganando. Ese tipo de fuerza motivadora no proviene de un certificado en la pared. Proviene de alguien que ya ha estado en el fondo y ha aprendido cómo es el paisaje allí. Lucas había estado en el fondo. Conocía cada centímetro. Y era exactamente por eso que Lily confiaba en él. Sigue mirando, porque ahora el mundo fuera de ese edificio estará a punto de convertirse en un problema. Marcus Hale había estado en la junta de Harrington durante 9 años. Tenía 52 años. Llevaba su riqueza en el corte de sus trajes y tenía una forma particular de entrar en una habitación que sugería que todos los demás habían llegado un poco demasiado pronto. También, durante las últimas 8 semanas, había recomendado a la empresa 3 agencias de niñeras y 2 consultorios psiquiátricos, empresas en las que tenía intereses financieros ocultos. Las recomendaciones se habían presentado como favores personales a Victoria durante su duelo. En realidad, eran una fuente de ingresos. La participación de Lucas amenazaba ese acuerdo. Un conserje del contrato de Clean Corp no tenía ninguna relación financiera con Marcus, lo que significaba que si Lily mejoraba gracias a Lucas, la historia de su recuperación sería una historia que no tenía nada que ver con ninguna de las personas que Marcus había puesto en esa habitación. A Marcus no le gustaban las historias que no tenían nada que ver con él. Hizo una llamada. Luego organizó una reunión. Un lunes por la mañana, entró en la sala de conferencias principal del piso ejecutivo con otros 4 miembros de la junta y una carpeta, y dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los asistentes, que había un grave problema de conducta profesional que requería la atención de Victoria. Victoria entró 2 minutos después, se paró a la cabeza de la mesa y esperó. Marcus colocó una fotografía impresa sobre la mesa. Eran imágenes de cámaras de seguridad, granuladas y claramente tomadas sin autorización por alguien del edificio. Lucas sentado en el suelo con Lily. Lucas dándole a Lily un recipiente de comida. Lily dormida en el suelo cerca de Lucas. Este hombre ha tenido contacto repetido y no autorizado con una menor en un espacio ejecutivo restringido, dijo Marcus. Mantuvo su voz mesurada, lo que era su propia forma de agresión. Le ha estado dando comida no verificada. No tiene formación en psicología infantil, ni credenciales terapéuticas con licencia, ni autorización para interactuar con la niña a este nivel. Me he tomado la libertad de contactar a su agencia para iniciar los procedimientos de despido. Hizo una pausa. También he remitido una preocupación anónima a las autoridades competentes. Victoria miró las fotografías. Miró a Marcus. Presentaste una denuncia, dijo ella. Señalé una preocupación, dijo él, por la seguridad de la niña. La seguridad de mi hija, dijo Victoria, no ha mejorado en 3 meses. No con los 8 especialistas que tú recomendaste personalmente. No con las niñeras de tu agencia. Mi hija no durmió fuera de mis brazos durante 91 días. La semana pasada durmió en el suelo de un pasillo de servicio porque un hombre se sentó en silencio a su lado y no intentó arreglarla. Esa es la primera mejora medible desde que Richard murió. Su voz se había vuelto muy serena. Y tú llamaste a la policía. Llamé a los servicios infantiles, dijo Marcus, como lo haría cualquier miembro responsable de la junta, fuera de mi edificio. Victoria, dijo él, la junta tiene derecho a... Tú recomendaste personalmente a 9 proveedores que fracasaron. Tenías relaciones financieras con 3 de ellos. Tengo la documentación.
Podemos discutir tu continuidad en la junta en la próxima reunión. Retiró las fotografías de la mesa y las puso boca abajo. Esta reunión ha terminado. Sin embargo, lo que Marcus había puesto en marcha no podía deshacerse con una reunión. Dos oficiales uniformados llegaron al piso 35-40 minutos después. Control de bienestar estándar, dijeron. De rutina. Había una niña en las instalaciones y se había presentado una preocupación. Lily estaba en el pasillo cerca del corredor de servicio cuando salieron del ascensor. Vio los uniformes, vio a dos hombres grandes moviéndose hacia ella. En su mente, los últimos hombres de uniforme que había visto habían sido los que llegaron a la puerta de su casa en Connecticut hace 3 meses para contarle a su madre lo del avión. Corrió. No hacia la oficina de Victoria, sino lejos de ella, hacia la escalera en el otro extremo del piso, la que daba al acceso de carga y de ahí al estacionamiento. Era rápida. Era una niña de 7 años aterrorizada y conocía cada centímetro de ese edificio, de la manera en que los niños aprenden los espacios cuando esos espacios son donde pasan su duelo. Lucas oyó el portazo de la escalera desde 2 pisos más abajo. Estaba en el ascensor de servicio. Lo sintió antes de entenderlo. De la manera en que conoces ciertos sonidos en tu cuerpo antes de que tu cerebro los nombre. Estaba corriendo antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Ella había llegado a la entrada de la calle desde el pasillo de carga. Una puerta lateral que daba a la calle 48, mantenida abierta por una cuña de reparto. Lucas salió por ella 6 segundos después que ella. Estaba en la acera, congelada, con el tráfico del mediodía pasando a toda velocidad en ambas direcciones. Y no estaba mirando a la calle, estaba mirando a la nada, lo cual era peor. Él no la llamó por su nombre, caminó hacia ella, se arrodilló y puso su cuerpo entre ella y la calle. La abrazó, no de forma dramática, de la manera en que abrazas a alguien cuando abrazar es la única respuesta precisa a la situación. Los oficiales llegaron 30 segundos después. Se detuvieron al ver la escena. Uno de ellos cogió su radio. Desde la puerta de servicio, a 15 pies de distancia, apareció Victoria. Había bajado corriendo 11 tramos de escaleras. El tacón de uno de sus zapatos se había roto en la escalera y caminaba ligeramente de lado. Miró a Lily, miró a Lucas abrazando a su hija en una acera de Manhattan. Lucas dijo, solo su nombre, pero la forma en que lo dijo no tenía nada de compostura. Era la voz debajo de la voz que usaba en el trabajo, la que mantenía encerrada en un cuarto trasero. Él la miró. No dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Hay momentos que suceden demasiado rápido para sentirlos en tiempo real. Los sientes más tarde, cuando estás sentado en algún lugar tranquilo y tu cuerpo se pone al día. Lo que sucedió a continuación tardó 6 días más en llegar por completo. Y cuando llegó, llegó a un lugar que Victoria no había esperado. 6 días después de lo de la calle, el edificio en el 411 de la calle Mercer, en Brooklyn, había estado marcado para demolición durante 8 meses. Era un edificio de 5 pisos sin ascensor, construcción de los años 40, con ventanas tapiadas y andamios en la fachada sur. Richard Langford había alquilado el último piso durante 3 años antes de conocer a Victoria. Era a donde iba cuando necesitaba pensar. Había mantenido el contrato incluso después de casarse. Victoria lo sabía, pero nunca lo había visitado. Lily lo sabía porque Richard la había llevado allí una vez, un sábado, cuando tenía 5 años, y le había mostrado la vista desde el tejado. Le dijo que era el lugar donde descubría lo que importaba. Ella lo había recordado de la manera en que los niños recuerdan las cosas que se sienten importantes. Cuando los oficiales llegaron a su casa en Connecticut, Lily había pensado en esa habitación, en lo que su padre había dicho. Nunca se lo había contado a nadie. La tormenta llegó desde la costa al mediodía. Lluvia fuerte, del tipo que vuelve las calles grises y hace que la ciudad parezca traducida a un idioma más rudo. La niñera, una mujer amable llamada Patrice, que llevaba 3 semanas con la familia y hasta ahora había logrado quedarse, estaba preparando el almuerzo cuando Lily apareció en la puerta de la cocina, completamente vestida con su abrigo y botas. «Mamá dijo que me llevaras al lugar antiguo al que iba papá», dijo Lily. Su voz era muy tranquila.
Dijo que tú lo sabrías. Patrice no lo sabía, pero Lily tenía la dirección escrita en un trozo de papel, con cuidadosas letras de cera, la caligrafía de una niña que había estado planeando esto durante algún tiempo. Patrice asumió que era una propiedad familiar de la que no le habían informado. Lo marcó como inusual en un mensaje de texto a la asistente de Victoria. Envió el mensaje. No esperó una respuesta antes de subir al coche porque Lily ya estaba en la puerta y la lluvia empeoraba. Victoria estaba en una reunión cuando llegó la llamada de seguimiento de la asistente. Lily no estaba en el ático. La niñera la había llevado a una dirección en Brooklyn que nadie había aprobado. La dirección era 411 de la calle Mercer. Victoria estaba en el coche en 4 minutos. Lucas recibió el mensaje de la asistente de Victoria al mismo tiempo. Ya estaba en camino. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. La lona del andamio en la fachada sur se agitaba con el viento. Patrice estaba de pie fuera de la entrada con el teléfono pegado a la oreja, la lluvia empapando su chaqueta. Le dijo a alguien que Lily había entrado antes de que pudiera detenerla, que la puerta se había cerrado de golpe detrás de ella y que no tenía fuerza para volver a abrirla. Miró a Lucas cuando dobló la esquina corriendo. No preguntó quién era. Simplemente se hizo a un lado. La puerta principal estaba suelta de sus bisagras. Lucas entró con la linterna de su equipo, subiendo las escaleras de 2 en 2 en la oscuridad. Cuarto piso. Quinto. La puerta del antiguo apartamento de Richard había estado abierta durante meses por quienquiera que hubiera vaciado el lugar. La encontró en la habitación del fondo. Estaba sentada en el suelo contra la pared, debajo de la ventana, con Capitán apretado contra su pecho, las rodillas levantadas, mirando la puerta del pequeño dormitorio que había sido de Richard. La habitación estaba vacía, paredes desnudas, suelo desnudo. Olía a yeso viejo y al recuerdo de algo cálido. Lucas se sentó a su lado en el suelo. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza. Lily no lo miró. Miró la puerta del dormitorio. Él solía sentarse ahí dentro, dijo ella. Decía que era el único lugar donde podía oírse pensar. Sí, dijo Lucas. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, papá me dijo que alguien le contó una vez una historia sobre un capitán. Dijo que fue la historia que le hizo dejar de tener miedo de las cosas. A veces me la contaba. Apretó la cara contra la cabeza de Capitán. Papá dijo que alguien le contó esa historia cuando estaba triste. Lucas se quedó muy quieto. Ese fui yo, dijo. Lily levantó la cabeza. Lo miró durante mucho tiempo. La lluvia golpeaba el cristal. Luego inclinó la cara ligeramente hacia un lado, como hacía cuando procesaba algo que casi tenía sentido. Miró los botones desiguales de Capitán, uno marrón, uno negro. Sabía que eras tú, dijo en voz baja, porque el oso tiene los mismos botones. Se movió y apoyó el hombro contra el brazo de él. Su respiración se ralentizó. Él también tuvo que explicarse esto a sí mismo. Había conocido a Richard Langford hacía 2 años en una sala de lectura comunitaria en Park Slope, cuando Lucas todavía enseñaba, todavía intentaba permanecer en el mundo. Richard había entrado un jueves por la tarde con una taza de café terrible y un libro que no estaba leyendo, y habían hablado durante 2 horas sobre nada en particular, y luego, de alguna manera, sobre todo. Richard no había dicho que estaba enfermo, solo había dicho que estaba en un periodo de ajuste de cuentas final y que estaba preocupado por su hija. Le había preguntado a Lucas, cerca del final de la conversación, si haría algo por él. Había un pequeño oso marrón en el bolsillo de su abrigo. Lo había llevado durante 6 meses, desde que Lily había nacido de nuevo, en un nuevo tipo de tristeza después de que él le dijera que podría no estar siempre allí. No puedo enviárselo desde casa, había dicho Richard. Sabrá que es mío y no se permitirá quedárselo, pero si viene de un extraño podría hacerlo. Lucas lo había enviado. Había enviado 11 cosas más durante los siguientes 18 meses, pequeñas y anónimas, a la dirección que Richard había escrito en un recibo. No sabía el apellido de Richard. No sabía cuando Clean Corp lo asignó a la Torre Harrington hace 14 meses quién era el dueño del edificio. Nunca había atado cabos.
Le contó todo esto a Victoria 40 minutos después en el vestíbulo, sentados en el suelo junto a un carro de limpieza volcado que ninguno de los dos había enderezado. Lily dormía sobre el regazo de Victoria con la cabeza en la rodilla de Lucas. Victoria no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era muy baja. Se sentó junto a alguien que no conocía y le contó la historia que yo no pude conseguir que le contara a nadie en terapia. Hizo una pausa. Te dijo que tenía miedo. Me dijo que había descubierto lo que importaba. Victoria se tapó la boca con la mano. Luego extendió la mano y la colocó sobre la de Lucas, donde descansaba en el suelo. No la movió. Él no movió la suya. Se quedaron así en el oscuro vestíbulo mientras la lluvia caía fuera de las ventanas tapiadas y Lily dormía, respirando lentamente, con ambas manos alrededor del oso de los botones desiguales. Hay cosas que se dicen sin palabras. Esa fue una de ellas. 2 días después, Marcus Hale hizo un segundo movimiento. No podría haber anticipado lo que reveló sobre él. Había vuelto a la fuente anónima, alguien dentro del edificio que resentía el estilo de gestión de Victoria y vio una oportunidad. Y habían construido una narrativa. Menor no autorizada en instalaciones comerciales en múltiples ocasiones. Consumo repetido de alimentos no autorizados. Conserje con acceso a pisos restringidos, participando en comportamiento cuasi parental. Era el tipo de narrativa que parecía legítima cuando organizabas los hechos en un cierto orden y eliminabas todo el contexto. Entró en la sesión de emergencia de la Junta a las 9 de la mañana de un jueves con una presentación y la confianza de alguien que creía que el poder institucional siempre derrotaría a la inconveniencia individual. Victoria lo dejó terminar. Le había pedido a Lucas que estuviera presente. Estaba de pie al fondo de la sala con su ropa de trabajo porque ella lo había llamado a las 7 y él había venido directamente de su turno. Se quedó allí, con su carro aparcado fuera en el pasillo, las manos delante de él y la mirada en la ventana. No nervioso, solo presente. Cuando Marcus terminó, Victoria se puso de pie. Voy a responder a algunas cosas, dijo. Los 9 especialistas que usted refirió a esta compañía durante las últimas 8 semanas estaban empleados por consultorios en los que usted tiene intereses financieros ocultos que suman aproximadamente $340,000 en acuerdos de referencia. Tengo los acuerdos. El departamento legal los ha revisado. Constituyen un incumplimiento del deber fiduciario y un conflicto de intereses según los estatutos de la compañía. Dejó una sola carpeta sobre la mesa. Informo a la Junta de un despido con efecto inmediato de conformidad con la sección 14 de la Carta de Gobierno. El rostro de Marcus había pasado por varias fases. Había llegado al desprecio. ¿Estás arriesgando toda la compañía por un conserje? No, dijo Victoria. La estoy arriesgando por mi hija. Lo miró directamente. Y por primera vez en 3 meses, no está llorando. Eso vale más que cualquier precio de las acciones. Tenías los recursos de toda la ciudad a tu disposición y mi hija empeoraba cada semana. Él se sentó en un suelo junto a ella y esperó. Aceptaré ese intercambio todas y cada una de las veces. Marcus se fue sin decir una palabra más. La Junta aprobó una moción de confianza 40 minutos después. Lucas seguía de pie al fondo de la sala. No se había movido. Cuando los miembros de la Junta salieron, Victoria caminó hacia donde él estaba. No dijo nada de inmediato. Solo se paró frente a él. Gracias, dijo finalmente. No hice nada en particular, dijo él. Te quedaste, dijo ella. Él la miró. Su mandíbula se movió una vez. Cogió el asa de su carro. Volvió al trabajo. Esa tarde, Lily bajó al piso 34 a las 3 en punto, como de costumbre. Encontró a Lucas en el pasillo de servicio. Había hecho algo. Era un dibujo en una hoja de papel de impresora del tipo encerado de la suite ejecutiva. 4 figuras en cera, toscas y sinceras. Un hombre alto con un mal corte de pelo y lo que parecía ser una mopa. Una mujer con un círculo alrededor del cuello que pretendía ser un collar. Una niña pequeña con un oso enorme. Y en la esquina superior, pequeña, ligeramente separada, una quinta figura en cuidadoso crayón amarillo. Debajo había escrito,
Noah. Lucas sostuvo el dibujo. Sus manos estaban firmes. Él puede estar en el dibujo, dijo Lily, seriamente. Aunque no esté aquí, ¿verdad? Sí, dijo Lucas. Su voz estaba intacta. Puede estar en el dibujo. Ella asintió, como si esto resolviera algo que necesitaba ser resuelto. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, se apoyó en la pared y palmeó el suelo a su lado. Él se sentó. Ella abrió el recipiente del almuerzo que él había dejado. La receta de Noah. Comió. Él se sentó. Eso fue todo, y fue suficiente. Un año después, el primer centro faro de Noah abrió en Park Slope en marzo, un segundo en el Bronx en junio. Para el noviembre siguiente, había 32. Cada uno era un lugar pequeño, de techo bajo, con cojines en el suelo y sin asientos formales. Atendido por personas que también habían perdido a alguien. El programa emparejaba a niños en duelo con compañeros de apoyo capacitados, en su mayoría personas que habían navegado la pérdida sin apoyo institucional y habían salido sabiendo algo sobre el silencio. Victoria lo financió. Lucas diseñó el programa. Lo hizo en una mesa en la sala de descanso de Clean Corp durante 4 meses, en un blog de notas legal.